Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tiller que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, ecuatoriana y sudamericana, cuando estamos resistiendo o sintiendo la gran embestida del imperio norteamericano y de Donald Trump, que ha corrompido todos los espacios y ha llegado a aglutinar en América Latina a gobiernos con el fin, como lo dice John Bolton, de que las compañías petroleras puedan operar a sus anchas en Venezuela. El objetivo final es ese. Para eso ha asfixiado a un país. ¿Cómo lo comenzó a asfixiar? No lo empieza a asfixiar él, lo empieza a asfixiar Obama, cuando declara que Venezuela es un peligro inminente para Estados Unidos. Cuando Estados Unidos hace una de esas declaraciones, es una declaración de guerra, como lo está haciendo ahora con la Guardia, con el ejército iraní. Le ha declarado a la Guardia del ejército iraní terroristas, un ejército terrorista. O sea, el ejército iraní es ahora un ejército terrorista. Ese es el preámbulo de una guerra. Lo mismo declaró en Libia. Declaró que Gaddafi era un financista del terrorismo internacional. Y declaró que Saddam Hussein era un terrorista internacional porque tenía armas de extinción masiva. Y declara que Cuba y Nicaragua, inclusive Bolivia también fue declarado, fue un gran problema. También son terroristas. Es decir, todos los que no están son terroristas. Y empezó Obama con esta doctrina de declarar terroristas o eminente peligro a otro país, y esa ya es una declaración de guerra. Por supuesto, estamos viviendo la lucha de los países contra los imperios. Después de la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron algunos imperios. El imperio otomano, o imperio turco, el imperio austrohúngaro, el imperio alemán, que era el imperio que después se llamó Alemania, pero era el imperio prusiano. Y ya anteriormente había desaparecido el imperio español. Pero quedaban dos imperios todavía que dominaban el mundo y que son todavía parte de las Naciones Unidas con derecho a veto, que son el imperio francés y el imperio inglés. El imperio inglés se deshizo del problema y de sus colonias de manera inteligente. Les dijo: señores, ustedes quieren la independencia, encantado, ahí tienen, llévensela, hagan lo que quiera con ella. Por supuesto cuentan con mi apoyo, mi solidaridad, en todo en lo que ustedes necesiten. Y así nació Malasia, así nació Jamaica, así nació Barbados, así nació Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, inclusive China, inclusive India. A la India nace de esa manera, era una colonia británica. Quieren irse, Gandhi quiere la independencia, pues no hay problema, no hay guerra, no queremos bronca, ya, y queremos todo. Fue un gran ejemplo para Estados Unidos, que no lo ha seguido. ¿En qué consistía dejar de ser imperio? Sacar sus tropas. ¿Para qué tener ejércitos fuera de su país? ¿Para qué? Para nada. Venga, por acá. Las ejércitos se quedan en mi territorio, por supuesto. Todavía siguen considerando que las Islas Malvinas son territorio de ellos, ¿no?
que lo reclama Argentina. Francia no, a Francia hubo que quitársela. Y vino la guerra de Vietnam, vino todito los levantamientos de las colonias africanas de francesas, ¿no? Y fue sanguinario. Argelia, todo. Francia sí fue, era el peor de todos los imperios, porque toda la riqueza de sus colonias se concentraba ni siquiera en Francia, se concentraba en París, y ni siquiera en París, en la corte. Fue un imperio que empobreció a todas sus colonias. No hay ninguna colonia francesa que haya salido bien parada. Haití es el mejor ejemplo. Y después, Costa de Marfil, vayan ustedes a cualquier colonia francesa y han sido la hecatombe, incluida Vietnam. Quedaban solamente prácticamente dos imperios después de la Segunda Guerra Mundial que nacían, en Estados Unidos ya había nacido antes. Estados Unidos ya había nacido como imperio cuando le ganó la guerra a Estados Unidos, a México, y cuando le ganó la guerra a España. Entonces se apropió de territorios que no eran suyos, que hablaban otro idioma, que hablaban el español, y les quitó. Y ahí comenzó el nacimiento de Estados Unidos como imperio. Pero, por otro lado, compró territorios como Alaska, compró. Y después de la Segunda Guerra Mundial, nacen y emergen dos potencias imperiales. La una es la Unión Soviética. La Unión Soviética es realmente un imperio, pero diferente, no tenía rey. Era un imperio que, ¿por qué era un imperio? Porque tenía bases militares fuera de su país. Tenía bases militares en toda Europa del Este. Pero se dio cuenta de que eso era una tontería, que luego de la guerra de Afganistán aprendió la lección y dijo, no, ¿para qué? Quedémonos solo con Rusia y todos los países miembros de la Unión Soviética son libres, váyanse. Y nosotros no vamos a tener bases militares en ninguno de ustedes, y si ustedes solicitan que les demos asistencia militar, encantado de la vida, les damos. Y así fue. Kirguistán es el único país donde se solicitó una base militar, prácticamente de la Unión Soviética, de Rusia, porque era un país completamente débil frente a Afganistán, que podía y que tenía las intenciones de invadirlo. Entonces, para evitar que le invadan, colocó una base militar, que es una de las que tiene todavía, y la otra fue Siria, donde tenía una base y tiene una base militar fundamentalmente para controlar el acceso al Mar Negro y de esa manera ser atacado. Pero bien, sigue siendo imperio porque tiene dos bases militares fuera de su país. El día que no tenga ninguna, dejará de ser imperio. Pero el país que se quedó como el gran imperio fue Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo imperio. ¿Y qué es lo que busca en este momento? Vive un enfrentamiento dentro de las Naciones Unidas con todos los demás países del mundo. Y no solamente dentro de las Naciones Unidas, vive un enfrentamiento ahora con todos los países del mundo. Primero por el pacto del Acuerdo de París, que él se negó que firmó, pero después Donald Trump lo echó para atrás, siendo el país más contaminante del mundo. Y en segundo lugar, porque básicamente un imperio, ¿qué es lo que quiere? Quiere el poder a través de ¿qué? De un ejército y de extraer la riqueza de esos países. La riqueza puede ser de dos formas, de tres formas. La una es materias primas, la otra es mercado, comprar. Necesita quien le compre. Se extrae la riqueza a través del producto tecnológico, lo cual a nadie le molesta. Si son buenos, está bien. Y la tercera es, se impone gobiernos, se manipula a la gente,
se obliga, se les lava el cerebro, se pone gobiernos, y entonces ellos han querido ahora restaurar lo que se llama el populismo conservador. El populismo conservador es un modelo de gestión que nació fundamentalmente antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace Hitler, cuando nace Benito Mussolini, y en Ecuador y en América del Sur hubo populismo conservador con Perón en Argentina. Fue un modelo. Y otro populista conservador fue Trujillo en República Dominicana, por ejemplo. Y otro comunista y otro populista conservador fue Velasco Ibarra 5 veces en Ecuador. Eran populistas conservadores. ¿Qué característica tiene el populismo conservador? Quiere mantener las clases sociales. Aquí los ricos, acá la clase media y acá abajo los pobres. Los ricos siguen siendo ricos, son por apellido, por riqueza, por desempeño político, por vinculaciones, etc. Entonces así es como se busca el poder. En cambio, los países con los que se confrontan, ¿qué es lo que quieren? Básicamente lo que quieren es independencia y quieren un orden interno. Y cada uno quiere inventar su orden interno. A algunos les va mal, a otros les va bien, ponen dictadores, ponen gobiernos chúcaros, ponen Lenin Morenos, ponen Rafael Correas, lo que sea. Pero cada cual quiere resolver sus problemas internos. Y eso es lo que ahora Venezuela le exige a Estados Unidos y el mundo le exige. Vea, respete, ese es un país. Los países lo primero que tienen que exigen es respeto, independencia, no se meta. No meta las manos, deje que resuelvan sus problemas. Es como el papá que le quiere forzar a la hija a casarse. O como el padre que le quiere forzar al hijo a que siga una profesión. No, pues ya estamos en otro mundo, en otra sociedad. Cada uno tiene derecho a matarse con su propio cuchillo, a equivocarse. Tiene derecho a equivocarse. Si que tiene derecho, se equivoca. Bueno, si se casó, casado, y se casó mal casado, mal casado. Pero usted no puede venir a decirle, oiga, usted tiene que casarse de acuerdo a lo que yo pienso. Ni usted tiene que escoger la profesión que a mí me conviene. No le puede decir eso a su hijo, eso ya no pasa, ni en la vida personal, peor en las relaciones entre estados. Y eso es lo que está ahora debatiéndose y luchándose en Venezuela. Estados Unidos quiere imponer un gobierno y todo el mundo le dice, pero ¿por qué quiere imponer un gobierno? ¿Para qué quiere? No, que está dentro de América y que en América nadie se mete y que esto es mío y aquí es mi territorio y que América para los americanos y la ley del gran garrote. No, todo el mundo dice, pero está loco. Ya eso pasó, eso era en el tiempo en que habían imperios. No, que ahora hemos vuelto y que... No. Y entonces tenemos que entran también en este momento en actividad y en acción las organizaciones. Entonces viene la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, entra UNASUR, entra CELAC, y bueno, al verse que la cosa está, que todos están en contra, se decide crear Estados Unidos una nueva forma de hacer la guerra. Coge y forma una organización y además somete a la organización de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos ha sido su principal instrumento, como se dice, ha sido el Ministerio de las Colonias, ha sido su principal instrumento para justificar cualquier agresión que ha hecho de las 40 veces que ha invadido países y ha cambiado gobiernos en América Latina. Y ahora lo hace, inventa una nueva organización que se llama Prosur. Y ahí corre Lenín Moreno. Frente a este derecho a defenderse como países independientes, soberanos, que pueden cometer sus errores, está Rafael Correa. Pero, como esbirro, servil, cobarde, tramposo, títere, monigote, va Lenín Moreno a reunirse, a su vez con gobiernos de gente que, por su trayectoria, no son pues, lo mejor que ha tenido América Latina. ¿Qué tiene Piñeras que agradecer a América Latina a Piñeras? Nada. ¿Qué tiene que agradecerle a Uribe? Nada. Una guerra civil dentro de Colombia y a su títere, Duque. Nada. ¿Qué tiene que agradecer ahora a Bolsonaro?
Un militar típico militar latinoamericano que, como les digo una y otra vez, el gran problema es cómo nos formaron, cómo hicieron a los militares latinoamericanos. Nos hicieron nosotros, cómo los vemos a nuestros militares latinoamericanos. Los militares latinoamericanos los vemos como opresores, como individuos listos para disparar, no al enemigo que está al otro lado de la frontera, sino que están listos para disparar al mismo pueblo. Eso es lo que nos está pasando. Y ese es ahorita el gran conflicto en el que Estados Unidos ha metido su garra en Ecuador, respaldándole a Lenin Moreno y sosteniéndolo y utilizando como sucesor a Jaime Nebot, y ha intervenido en Venezuela metiéndole a Guaidó y procurando una guerra civil en Venezuela a como dé lugar o la fractura de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias.